8:18 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el ingeniero Miguel Robalino, consultor energético, y el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Les invitamos para analizar la situación del sector energético y petrolero hoy, que necesita certezas en las políticas. También ha sido ensombrecido por la corrupción en el sector. Ingeniero Miguel Robalino, ¿cómo dar certezas en un sector tan importante para la economía ecuatoriana? Buenos días, Miguel, un saludo cordial al doctor Germán Rodas y a la ciudadanía. Cuando nosotros hablamos de petróleo y de la industria petrolera, es un sinónimo de hablar de divisas, es un sinónimo de hablar de materia prima, es un sinónimo de hablar justamente de fuentes de financiamiento y de energía. Entonces, si vamos entendiendo la importancia que tiene esta industria, lógicamente también debemos entender lo importante es que manejarle de forma transparente, correcta y que se haga eficiente. Entonces, partiendo de esa premisa, justamente o lógicamente, uno de los problemas que cruzamos la industria petrolera, especialmente en el Ecuador, es que la industria se acaotiza por factores que son muy preponderantes, es decir, la injerencia política, las inestabilidades gerenciales, las caídas de la producción, por otro lado, altos índices de endeudamiento y la corrupción. Entonces es un cóctel, llamémosle, exclusivo para poder caotizar las industrias. Que bueno, no solo ha pasado en Ecuador, ha pasado en varias industrias en el sector de la región de América Latina, como ha sido también Brasil, México, pero han logrado superarlas. Entonces, si hablamos de este contexto en el cual sabemos dónde es lo que está, digamos, las deficiencias, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ese es el punto más importante y qué es lo que hay que hacer. Mire, y yo el día de hoy salió una noticia que lógicamente nosotros los que estamos en la industria nos preocupa y nos da mucha pena. Perú Petro está a punto de declararse en quiebra. Es justamente, si bien es cierto, Perú es un país que produce petróleo en una cantidad, lógicamente no es en la capacidad de Ecuador, porque es un país gasífero y un país minero, pero su industria petrolera, que es pequeña, está a punto de quebrar. Y justamente por factores como los que yo estoy determinando ahora. Triste sería, Miguel, algún rato tener la noticia de que Petroecuador a lo mejor va por el mismo camino. Pero con la gran diferencia que el sector petrolero aporta el 2.6 del Producto Interno Bruto al presupuesto general del Estado, y lógicamente la balanza petrolera es sumamente importante, a diferencia de Perú, que lo fuerte de ellos es gas y minería. Entonces, con este ejemplo, nosotros tenemos que inmediatamente, yo recuerdo una frase, Miguel, que es importante, que decía que el petróleo es de los 18 millones de ecuatorianos y que los gobiernos de turno son meros administradores y tienen la obligación de rendirnos cuenta a los verdaderos dueños que somos nosotros. Entonces, nosotros como dueños, sí tenemos que exigir y empoderarnos y darles el mensaje fuerte a los políticos que necesitamos que esta industria la manejen con seriedad. Estas industrias no pueden manejarse a manera de ruleta, Miguel. Es decir, por favores políticos, por acuerdos políticos. Mire, Colombia, que es un ejemplo que está muy cerca de nosotros, con Ecopetrol de Colombia, el presidente Uribe en el año 2005 y los políticos entendieron que estas industrias son técnicas y que lógicamente la rentabilidad de estas industrias, parte de los ingresos del Estado son los impuestos, entre otras cosas. Y el que se desarrolle estas industrias de manera técnica y transparente significa mayores ingresos de impuestos, mayor inversión, porque la inversión lógicamente trae paralelamente varios aspectos para la economía de un país. Y ha sido un proceso que Ecopetrol de Colombia es un modelo que, más allá de que sea una sociedad anónima o el modelo que se estableció, funcionó y está funcionando. Llegó al 1 millón de barriles, se mantiene en 750,000 barriles, está desarrollando con mucha fuerza la industria de gas, está perforando internacionalmente, es decir, están perforando en la costa este de los Estados Unidos, están perforando en Perú, y por otro lado han cogido mucha fuerza en el desarrollo de las energías renovables. Es decir, es un modelo de industria que funciona porque el verdadero negocio de estas industrias, Miguel, hay que entender a futuro, estas industrias que producen petróleo y gas, estas industrias, del verdadero negocio está en transformarse en industrias que produzcan energía. Entonces, con este contexto, ¿dónde está ubicada ahorita nuestra industria petrolera? Es la pregunta que tenemos que hacernos.
Y el primer paso para terminar esta parte, Miguel, la primera parte está en que aquí se tiene que tomar con seriedad los políticos o los gobiernos que esta cartera energética es una cartera donde tiene que llegar a la cabeza gente a la cabeza de estas carteras, gente primero con mucha ética, gente que no esté comprometida ni con grupos políticos ni con grupos económicos, que tenga la experiencia suficiente y necesaria y que tenga esa visión multinacional. Si no arrancamos de eso, Miguel, va a ser sumamente difícil y sumamente complejo, porque soluciones para bajar niveles de corrupción, para hacerle más eficiente, definitivamente las hay. Ingeniero Miguel Robalino, quizás uno de los temas fundamentales en el sector energético, al igual que en el resto, se necesita estabilidad, más allá de administraciones de turno, que se conozcan programas estables al mediano y largo plazo. ¿Cómo ve usted? ¿Ese panorama está claro o simplemente estamos enfrentando la coyuntura hoy? Por ejemplo, el ministro de Economía y Finanzas decía que en el caso del ITT, que va a reducirse el ingreso petrolero al suspenderse por decisión del pueblo, simplemente ya está consignado en la Proforma 2024, pero se espera que esto sea paulatino, es decir, retrasar el cierre en el bloque 43. Yo pienso que hay que poner en orden el aspecto cómo estructurar el sector petrolero, que lógicamente ningún gobierno lo ha hecho, yo diría, 14 años atrás. Lo primero que hay que hacer, Miguel, yo he planteado, tenemos que saber qué tenemos. Perdón la redundancia, es decir, certificar reservas. Se tiene que comenzar certificando las reservas, porque eso es importante por dos aspectos. Por tener el dato real y, en segundo lugar, hasta para poder plantear las licitaciones internacionales. Porque cuando usted licita un campo o un bloque, lógicamente lo primero que ven los inversores son las reservas. ¿Cuánto de reservas tengo para poder hacer el plan de inversiones? En segundo lugar, se tiene que, con el carácter de urgente que ningún gobierno está topando, como política energética, mire, a mí me gustaría y les invitaría inclusive a quienes han sido exministros que revisen la ley de hidrocarburos. Mire, la ley de hidrocarburos, que revisen el artículo 2, 3, 5 y 6, que se graben esos 4 números, que va en el EN. Mire, el artículo 2 de la ley de hidrocarburos le dice claramente que se tiene que crear un fondo de reserva para hacer exploración, que es el otro problema que tiene el país. No hemos realizado exploración por más de 20 años y las reservas probadas, es decir, las reservas que cada día vamos extrayendo, se están terminando. Entonces ahí tiene un gran problema, inclusive el nuevo gobierno, si es que aspira a una reelección, que esas reservas a lo mejor en los 4 o 5 años más ya vamos a estar en los problemas de que no tenemos que producir. Entonces es el segundo mensaje que damos. Ahora, hay que entender que hay otro artículo importante, igual ahí, el artículo 3 también, que dice que se tiene que producir el petróleo para industrializarlo. Hace un rato escuchaba con mucha atención la entrevista que usted hizo a varios analistas económicos muy respetables, y lógicamente uno de los temas importantes es producir para industrializar, que eso significa que no salgan divisas, eso significa que tengamos mejor calidad de combustibles. No seguir importando para subsidiar combustibles. Porque nosotros pagamos hasta IVA por el subsidio. Entonces, y otra parte, en la ley de hidrocarburos, igual, ahí el artículo 6 le dice también claramente que se tiene que desarrollar políticas energéticas. Ahí lo dice, o sea, el Ejecutivo tiene que de alguna forma ellos desarrollar las políticas energéticas y el Ministerio de Energía o la Cartera de Energía tiene que aplicarlas. Entonces, aquí es el otro problema que tenemos. Hemos planteado, estos son problemas estructurales. De ahí, paralelamente, ir a lo que se requiere para sostener la producción petrolera, a lo que se requiere para la producción de gas, etcétera. Eso es un tema que hay que estructurar y diseñarle bien a la empresa Petroecuador, que todos los días es motivo justamente de noticias que no son las más favorables. Mire, Miguel, todos los gerentes que usted ha visto que han salido con problemas. Absolutamente todos. Eso es la muestra de que ha habido una selección equivocada, ¿sí? O por lo menos, muchos gerentes que llegaron indicando que tenían vasta experiencia en lo técnico, a lo mejor no demostraron que tenían la experiencia en la parte del manejo. Pero más allá de eso, la factura la pagamos todos los ecuatorianos y ese es un tema que hay que darle un corte. Y le exigimos nosotros al gobierno que es el momento de darle el corte
porque a la final los gobiernos son de turno, seguirán y la factura nos queda a todos. Bienvenido al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Más allá de los temas técnicos específicos, la necesidad de estabilidad, de programas que proyecten al mediano y largo plazo al sector energético en general. También ha habido, y esto lo mencionó ya el ingeniero Miguel Robalino, el tema de la corrupción. La Comisión Nacional Anticorrupción, de manera periódica, nos ha alertado sobre los problemas en materia de manejo de recursos públicos en el sector energético. ¿Cómo enfrentar este desafío en estas condiciones? Doctor Rodas, buen día. Miguel, un saludo cordial a usted, buenos días. Un saludo cordial también al ingeniero Robalino, a lo propio a la audiencia. La Comisión Nacional Anticorrupción permanentemente ha estado señalando algunos vicios de procedimiento en el manejo de la actividad petrolera, no ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Creemos que uno de los conflictos que se vive en las estructuras, en el andamiaje encargado de la actividad petrolera, yo diría energético en general, está vinculado al hecho de que hay sectores interesados que han ido de manera paulatina cooptando los espacios burocráticos que son fundamentales para el manejo administrativo y comercial de la actividad petrolera y energética en general. Muchos años atrás surgieron una especie de técnicos. Yo digo una especie de técnicos porque las tareas de ellos en más de una oportunidad ha sido la de, mediante actos colusorios, mantener una relación con empresas determinadas para que las ventas petroleras, por ejemplo, beneficien a unos y siempre en perjuicio del país. Y en materia eléctrica igualmente ha ocurrido lo propio. Y entonces son personajes que rotan en la función pública en esas dependencias, sin importar el gobierno de turno, porque se vuelven, a mi modo de ver, y entre comillas, como que imprescindibles. Y son grupos que además compiten entre ellos, que anarquizan la actividad burocrática al interior y que al competir entre ellos lo que tienen como finalidad es lograr ubicarse en los cargos y en los puestos para responder a sus objetivos, que no son los del interés nacional, sino que son los de los grupos económicos y, desgraciadamente, diría yo, o adicionalmente, a los grupos de corruptela que están a su alrededor. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos años. A esto agregue algo que fue dicho de manera tajante y clara por el exministro del régimen anterior. Por ejemplo, en materia de Petroecuador no hay ninguna auditoría. De tal manera que cuando el ingeniero Robalino señala que es importante tener la información de la producción diaria, permanente, de las reservas, etcétera, eso está bien, pero también hay que tener las cuentas claras, y aquello es lo que no ha ocurrido. Si no hay auditorías en una entidad, en una empresa, más aún en la más importante en relación a lo que significa la concentración de recursos, de dineros, y la que más aporta a lo que significa los recursos nacionales del país, pues estamos en una circunstancia muy difícil. Estamos siendo testigos de varios casos, ya se van a volver emblemáticos, el señor Nielsen Arias, entre otros, que han contribuido a este festín del petróleo, bien traído el nombre además de Jaime Galarza, que escribió un libro sobre aquello, un festín del petróleo. Y los ecuatorianos no hemos podido gozar de esos recursos que debieron trasladarse para mejorar salud, educación, vivienda, las circunstancias fundamentales que requiere el país. Allí están los temas de fondo que significan, por lo tanto, entrar con una línea dura de confrontación a la corruptela, a los grupos organizados, a aquellos que no permiten que se transparenten las cifras, y poner atención sobre un recurso que no puede ser manejado, que no siendo renovable además no puede ser manejado y festinado como ha venido ocurriendo.
Doctor Rodas, ¿y cómo imponer esa línea dura de la que usted habla para proteger los recursos en un sector como ha sido tan boyante como el petrolero? Creo que es la hora primero de entrar en una línea de sanciones para que se sepa que hay una voluntad política, porque como la impunidad es una especie de patente de corso en la vida nacional, no en este gobierno, no en el anterior, sino en la vida nacional, como la desmemoria es parte lamentable de la cotidianidad en el país y por lo tanto olvidamos a los responsables políticos, económicos y sociales que afrentan contra la historia misma del país, digo, se vuelve indispensable por lo tanto que la justicia actúe de manera rápida para efectos de sancionar a los culpables. Primero hay que sancionar, no generar la impunidad. Y en segundo lugar, hemos de recurrir, hemos de exigir que los regímenes de turno ubiquen en las funciones de estos organismos tan importantes, no solamente a personas que tienen alguna formación técnica, sino que tengan una hoja de vida también de servicio a la colectividad y que estén en la voluntad y en el compromiso de atender con agilidad y con cuidado los comportamientos de los funcionarios, dando seguimiento permanente. Yo he de insistir cómo puede ser que la actividad de Petroecuador no tenga auditorías de ninguna naturaleza, no se sabe ni desde cuándo, de tal manera que este es un tema central y lo volvemos a decir de manera pública, eso es lo que hemos insistido de manera permanente. No puede ser que el tema de la información que va a entregar el señor Arias se siga represando, porque seguramente este es un tema que va a destapar la presencia de muchos nombres que siguen al interior de los organismos estatales. No es posible que no exista una voluntad política para tener líneas de trabajo de carácter estatal que no respondan solamente a la coyuntura gubernamental en el manejo de la cosa pública respecto del tema petrolero. Allí debe haber una línea y una conducta y una definición de Estado. Estos son elementos fundamentales. No puede volverse, por lo tanto, el petróleo ecuatoriano en un botín, ni puede ser el elemento fundamental para que se recauden recursos y para que se evaporen en medio de lo que significa la corruptela. Esto creo que es indispensable, además de actuar con plena soberanía, con pleno fortalecimiento en relación a los intereses del país y de la patria, pensando ante todo en el bienestar de los ecuatorianos y no de nadie más. Por lo pronto, estos son los elementos básicos. Ingeniero Miguel Robalino, más allá de los planes, políticas y estrategias fundamentales en el sector energético, ¿cómo tener, como invocaba el doctor Germán Rodas, una línea dura para lograr controlar los recursos, el manejo de los recursos públicos en el sector? Decía, no hay auditorías. ¿Cuánto tiempo se ha venido hablando para tener auditorías externas en el caso de Petroecuador? Bueno, yo pienso que la industria no solamente es básico el tema de las auditorías o los inventarios valorados, como se les quiera llamar. Bueno, es diferente porque los inventarios valorados estamos hablando justamente de toques de infraestructura petrolera. Y recordemos que ese es uno de los problemas por los cuales está, justamente ha repercutido en el tema de las pólizas. Porque las aseguradoras definitivamente están dando casi, digamos, el seguro de protección petrolera casi al ojo. Entonces, ese es un tema. Y el otro tema justamente es las auditorías. Pero partiendo de eso, también es importante entender, Miguel, que Petroecuador necesita un cambio transformacional. Es decir, cuando yo hablo de un cambio transformacional, estoy hablando de no cambiar tal vez de los niveles directivos, sino que estos niveles directivos lleguen realmente con una planificación para enrumbarle nuevamente a la industria. Mire, estamos en la época prácticamente, estamos entrando nosotros prácticamente a la época que se llama de los desafíos. Y uno de los desafíos es justamente la llegada que ya está entre nosotros la inteligencia artificial. Entonces esto es un tema que ayuda muchísimo, especialmente a estas industrias,
Porque con tecnología, que existe muchísima tecnología, como por ejemplo el blockchain. Mire, el blockchain es un sistema que encapsula, por ejemplo, para procesos de contratación, entre otras cosas, que no se va a poder cambiar absolutamente nada, y varios procesos de control. Entonces, usted la corrupción baja entre las tantas aristas que las que se tienen que manejar desde el sector empresarial. Primero, crear un gobierno corporativo. Es decir, mire, empresas como Total, Shell y Chevron, lo primero que ellos generan en la industria es lo que ellos llaman un proceso corporativo de ética, orden ético, justamente para que especialmente la gente se enrumbe en eso. Ese es un factor importante. Y otra estrategia que ellos aplican, especialmente Chevron, es el panel de denuncias que se llama, es decir, crear sistemas de denuncias para ir justamente a la industria lavándola en el sentido de limpiar la corrupción. Entonces hay mucha tecnología que de hecho eso es lo que hay que apoyar porque son procesos de control. Mire, la corrupción se da porque no existe control, lógicamente, y por otro lado también hay que entender que así como está funcionando la empresa actualmente, alguien está ganando en medio de esto, es decir, a alguien le interesa que se mantenga así la industria, ¿no? Y también aquí hay parte que hay que ir entendiendo el comportamiento, es decir, entre los desafíos que tiene la industria tenemos que primero determinar bien cuál es el rol de la empresa petrolera y el rol de las empresas privadas, primera cosa. Otro tema también que se tiene que ir estructurando es un diseño justamente para que en esta industria se comience nuevamente a generar los planes de carrera, es decir, hace un rato escuchaba en la entrevista anterior justamente que uno de los problemas que tiene el gasto corriente alto son los contratos provisionales. Y más aún estas industrias que son técnicas, aquí tiene que hacerse planes de carrera. Y interiormente en la industria, la gente tiene que ir ubicándose en base a su eficiencia, a su capacidad, a su formación académica y a que tenga una hoja de vida limpia. Porque dentro de la industria hay que entender también que todos los actores son neurálgicos, Miguel. Entonces, con este contexto y con el que ha planteado también el doctor Rodas, yo creo que el cambio transformacional que necesita Petroecuador, y no solo Petroecuador, porque también si vamos a la trazabilidad del sector energético, el sector de minería, el sector eléctrico, como es Enel y Selec, ¿sí? Y todas las áreas que involucran, tenemos la Agencia de Regulación y Control, que es sumamente importante, porque mire, la Agencia de Regulación y Control de la Energía es el fiscalizador y el auditor, así como la Secretaría de Hidrocarburos es sumamente importante, porque ellos son los que manejan todos los bloques petroleros que están en poder del Ministerio de Energía y son los que deberían estar trabajando para irnos dando los nortes de las nuevas licitaciones. Es decir, todos estos puestos son de importancia, pero todos estos puestos tienen que cumplir una premisa para mí, como bien lo manifestó el doctor Rodas. Tiene que ir gente que realmente tenga la experiencia suficiente, la formación académica suficiente y, lógicamente, gente que vaya a servir. Y gente que realmente que entienda que el sueldo que van a ganar sí les va a alcanzar, fumen o no fumen, ¿sí? Sí les va a alcanzar para que puedan ir con un afán de servicio. Porque estos puestos hay que entender, Miguel, que son puestos que uno tiene con el afán de servicio. Así de sencillo. El que no va con el afán de servicio y va con otros intereses, definitivamente no va a hacer bien lo uno para lo que le hemos encomendado. Claro, lo que usted dice, ingeniero Robelín, es importante. La necesidad del control y que no existe esta debilidad de falta de control. No solo en el sector petrolero, mencionó usted el sector minero, el sector eléctrico, pero aquí hay enormes distorsiones. El tema de los salarios por sobre lo que gana el presidente de la República, o sea, cómo ordenar en el sector público, el sector privado es otro, sector público, ordenar y no mantener este desorden por falta de control. Vuelvo y planteo, yo pienso que hay que comenzar a establecer, es decir, los planes de carrera, es decir, que sean funcionarios de carrera, donde como en hace un rato en la entrevista anterior también escuché justamente la gran diferencia que existe de los sueldos públicos a los de las empresas privadas. Tal vez en el sector energético es diferente, ¿no? Porque en las privadas a lo mejor se gana mucho más, mejor dicho, se gana mucho más que en la pública. Pero hay que entender que esta es una empresa del Estado, ¿sí? Y no se puede coger ese comparativo. Es decir, se debe establecer sueldos que sean coherentes, darles la seguridad, sobre todo ocupacional, a los trabajadores, especialmente a los trabajadores que son de operación. Y aprovecho para mandar un saludo cordial a todos los trabajadores de operación, campos petroleros, refinerías, terminales, etcétera, que son los que verdaderamente tallan esta industria, ¿sí? Y por otro lado, también establecer estos planes de carrera y que haya ahí sí realmente el mérito, el esfuerzo que hacen es el que les haga ascender. El tema de los sueldos, definitivamente tiene que haber un techo. Y por otro lado, también hay que entender que uno de los problemas que tiene especialmente la industria petrolera es que, mire,
son 4.500 millones de dólares aproximadamente el presupuesto 2023 y el que se ha prorrogado, de los cuales casi 3.000 millones más o menos son los que van a ir a inversión. Es decir, allí también hay otro tema, que si usted baja los modelos de corrupción, solamente hagamos un cálculo de esos 3.000 millones de inversión, si no se fugaría absolutamente nada, tendríamos cerca de unos 400, 500 millones de dólares más para volver a invertir en la industria, ¿sí? Pero eso usted lo realiza, Miguel, con control, con un nivel gerencial o un nivel ejecutivo que realmente sepa primero cómo ¿Y quién funciona. debe hacer ese control? Además de la Contraloría del Estado, controles internos, controles externos. Bueno, se entendería que en los sectores estratégicos la cabeza de esto es justamente la cartera de energía. Y por eso es importante también la designación de la cartera de energía, realmente tiene que tener una formación, yo diría, en cierta forma completa para poder estar allí. Es decir, debe entender bien cómo funciona toda la industria, ¿sí? A lo mejor hay gente que dice, pero eso es imposible. No es imposible. Lo que hay que entender es, primero, que los gobiernos corporativos que se desarrollan, o cómo se desarrollan en las empresas privadas, que son los modelos que existe en las empresas privadas desde las pequeñas hasta las grandes, ¿sí? Cómo aplicarlos a la pública, cómo hacerlos aterrizar a la pública. Eso usted definitivamente lo logra si a la cabeza de estas industrias va gente, vuelvo y repito, que no esté comprometida, ¿sí? Gente que haya llegado realmente por los méritos que la merita y porque hay que entender que estos puestos Conocimiento técnico. Conocimiento técnico, conocimiento empresarial. Porque estas empresas son de visión empresarial. Mire, los grandes inversores, antes de venir o intentar venir, porque hay que ser muy claros, mire, las industrias de energía, petróleo, gas, minería en el mundo, los inversores les interesa ir donde sea. Es decir, Ecuador, si bien es cierto, tenemos ciertos problemas de seguridad, pero mire, operan en países como Angola, en países donde están en verdaderas guerras civiles, porque ellos lo que miden es... O lo que ha sido Colombia. Correcto. Colombia por más de 50 años, porque ellos miden su rentabilidad. Miden los riesgos, miden su rentabilidad. Pero sobre todo ellos miden algo importante, es decir, con quién se van a sentar a conversar, ¿sí? Es decir, es muy diferente sentarse a conversar con gente que tiene la experiencia, la experticia, y que tiene clara la visión de la industria, que a ellos también les va a dar una seguridad, entre otras cosas. Doctor Germán Rodas, ¿cómo lograr mejores controles? Porque esto pasa por la opacidad, por la falta de transparencia, por los controles sagrados de los recursos públicos, y por ello fluye la corrupción, contratos y incluso el tema de sueldos que se ha mencionado. ¿Cómo es fortalecer los controles? Yo creo que es fundamental llegar a este esquema que señala el ingeniero Robalino, pero para llegar a ese esquema no solamente hemos de pensar en que hay que buscar personajes que tengan capacidad técnica, ética y moral para dirigir una determinada actividad, por ejemplo, Petroecuador. Debe ser el resultado, digo yo, y creo que ese es el pensamiento de todos, debe responder a una decisión política de las más altas autoridades del control político del Estado. Son los gobiernos los que deben imprimir una línea de acción clara, honesta y transparente. Cuando se están configurando mayorías o minorías en el poder político, lo digo en términos generales, no me refiero en ningún caso en particular, ha sido más que conocido que se rifan, que se establecen distribuciones de cargos en función de la gran distribución del pastel político nacional. Y entonces aquellos que apoyan o quieren apoyar o quieren acercarse a un régimen piden, entre otras cosas, la dirección de tal departamento de Petroecuador o piden Petroecuador. Y se distribuye por la gerencia, si me permite, doctor Rodas, la gerencia de comercio internacional tan apetecida, y vemos lo que hizo Nielsen Arias y otros. Así es. Entonces son los regímenes los que deben levantar una acción de protección respecto de los recursos naturales. Debemos invocar no solamente a los buenos funcionarios que hay en Petroecuador o en la actividad minera y eléctrica, sino que debemos dotarnos, primero, como señalaba yo, de una política nacional. Y en segundo lugar,
Los gobiernos de turno no pueden poner en rifa, en subasta, a determinadas dependencias del país. También lo hacen con salud, también lo hacen con el IES. Entonces ocurre que se distribuye el pastel con un criterio político, con un objetivo de mediano plazo, ni siquiera objetivo, sino con una perspectiva perversa sobre lo que significa la economía nacional y el manejo de la cosa pública. Si eso no se enfrenta desde las más altas esferas del poder, todo lo demás puede quedarse simple y llanamente en una discusión o en una exposición de ideas importantes. De tal suerte que también la exigencia del poder político central para que se asuman, por eso insistía yo, en políticas de Estado y evidentemente se resguarde, porque finalmente son bienes de los ecuatorianos, se resguarde la integridad de las estructuras, en este caso petroleras, energéticas, etcétera, etcétera. Allí está un primer elemento. Y el segundo elemento, que es clave, se han de preocupar las autoridades de control, evidentemente más que las empresas privadas que están en esta gestión, se han de preocupar el Estado, por lo tanto, el Estado ecuatoriano, de dar un seguimiento sostenido, permanente, respecto del comportamiento económico, financiero y administrativo de las entidades. No puede ser que Contraloría actúe siempre sobre los hechos consumados, es decir, cuando ya descubrimos el asalto del señor Arias, recurrimos a Contraloría o volvemos a un asunto de exposición nacional o de comentario en la Asamblea Nacional o simplemente de una opinión mediática. Yo creo que hay que generar los controles indispensables a tiempo, rigurosos, sistemáticos. Y eso significa, por lo tanto, que tienen que existir autoridades también de control comprometidas con este trabajo. Pero si es que la Contraloría, los organismos de control, el gobierno en su conjunto es un gran festín, es una gran farándula, es una iniciativa para distribuir este pastel en función del acomodo político, no solo que se descomponen las empresas petroleras, se descomponen las de salud, las de vivienda, las de educación, y el país sigue a la deriva. Creo que es el momento para llamar, por lo tanto, a una búsqueda, primero, de una acción concertada de la sociedad para impedir que aquellos que manejan el poder puedan delinquir. Y en segundo lugar, para que las autoridades de justicia enteradas de actos de esta naturaleza tengan la capacidad de responder para que la impunidad no sea un factor que promueve en el mediano y en el largo tiempo comportamientos de distorsión y sobre todo estos comportamientos que abofetean la conciencia nacional, la vida de los ecuatorianos y la propia existencia del Estado ecuatoriano. Ingeniero Robalino, usted decía en la intervención anterior, hay que fortalecer la Agencia de Regulación y Control. ¿Cómo lograr? Porque también ha sido en el pasado fuente de corrupción, cupos, supervisiones, que no ha funcionado a plenitud. Definitivamente, Miguel. Mire, en la última denuncia que plantea la ministra de Energía sobre lo que se ha maquillado las cifras, ¿quién debería actuar directamente y dar una explicación en la Agencia de Regulación y Control de la Energía? Porque ellos son primero los que certifican a quienes día a día, justamente en las plantas de entrega de crudo y fiscalización, que es el punto neurálgico, porque allí es donde comienza la línea llamemos del comercio internacional, porque es donde las privadas ya entregan lo que han producido al Estado para comenzar la fase de transporte. Y lógicamente este tema es sumamente complejo, grave, a pesar de que existen lógicamente medidores con tecnología como son los LAB, existen medición por tanques, etcétera, pero la agencia es la que está día a día y da los reportes. Parte de eso. Además, la Agencia de Regulación y Control es la que en los campos petroleros también tiene la obligación de fiscalizar la propia producción petrolera, es decir, pozo por pozo, es decir, que se esté manejando con la técnica, la tecnología. ¿Y por qué los pozos, el tratamiento que se va dando día a día, Miguel, es un tratamiento que tiene que irse sin llegar a sobreexplotación de pozos, ¿sí? Es decir, que usted le mate al pozo, en otras palabras. Y eso también, o sea, por último, la Agencia de Regulación y Control, dentro de la parte petrolera también
ellos habilitan inclusive ya el crudo que vamos a exportar en los terminales, sea de Balao o Punta Gorda. Ellos son los que ponen justamente las certificadoras para determinar la calidad de los combustibles que llegan y del crudo que sale. Miren la importancia. En la parte eléctrica de igual manera, ¿sí? En la parte eléctrica de igual manera que se cumplan, por ejemplo, el plan de expansión de generación, que es una de las razones por las que estamos en crisis eléctrica, porque no se ha cumplido. Es decir, se determinó que el crecimiento de la demanda en energía era del 7.4% y sin embargo no se hizo absolutamente nada en el gobierno anterior del expresidente Guillermo Lasso por incrementar esta generación eléctrica. Entonces, esta agencia es sumamente importante y allí justamente he planteado yo que inclusive el tema de focalización que está tratando ahorita el gobierno, de esto yo les llamo los subsidios ineficientes. Yo quisiera que este quede grabado, subsidios ineficientes, porque eso hay que entender que los subsidios son buenos cuando se los requiere para área social, para área vivienda y son temporales. Pero estos subsidios ineficientes, como es el de los combustibles, definitivamente quien tiene que darnos la política para focalización tiene que salir desde la Agencia de Regulación y Control. Y así podríamos determinar muchísimas líneas de esta agencia, para lo cual igual a la cabeza de esta institución tiene que ir también gente con muchísima experiencia y sobre todo siempre el parámetro, como lo ha puesto el doctor Rodas, gente con ética y honestidad. Pero ha habido una debilidad en la Agencia de Regulación y Control, y este no es un problema de hoy, pero que se ha repetido en un pleno funcionamiento del control. Lógicamente, entonces esa es una función de la cartera de energía, porque en la parte minera igual, mira, ahí está el ARCON, la Agencia de Regulación y Control Minero, ¿sí? Es decir, no nos han planteado o nos han dado una razón por qué no el catastro minero, por ejemplo, no se ha realizado. Mire, el catastro minero es importante desde la óptica de la inversión, porque usted ahí, hablamos de sincerar cifras y de clarificar datos, y usted cuando saque el catastro minero definitivamente está primero poniendo sobre el tablero qué es lo que podrían venir a invertir las empresas. Y en segundo lugar, sincerando quienes tienen concesiones por muchísimos años y que no han cumplido ni planes de inversión, absolutamente nadie, simplemente por relaciones de la época adquirieron esas concesiones para después tenerlas y volverlas a vender, si es el término, ¿no? Entonces ahí el que pierde es el país. Entonces cuando hablamos de sectores energéticos justamente y estratégicos, como hemos detallado más o menos ahora, Miguel, nos damos cuenta que la cartera de energía es sumamente importante. Yo diría, y tiene que ir de la mano de la cartera de Economía y Finanzas. Es decir, son las dos más importantes porque la una es la que produce también los recursos y la otra es la que en cierta forma administra y le da ese soporte. Doctor Germán Rodas, decíamos el fortalecimiento de las entidades de control. ¿Qué debería hacer la Agencia de Regulación y Control que permita mejorar? Porque si aquí hay debilidad en los controles, simplemente hay la facilidad para poder hacer estos negocios en las empresas del sector energético. Le contesto esto con una experiencia de la comisión. En el año 2019, nosotros remitimos al presidente Moreno una comunicación y tuvimos la única reunión con él para expresarle preocupaciones en el manejo del SELEC en ese entonces por un ingeniero, me parece que de nombre Uquilles, de apellido Uquilles. Con el paso de los tiempos, seguía instalado allí este ingeniero y terminó, me parece que cediendo un momento determinado a otro grupo y luego concluyó en el régimen anterior formando parte del SELEC. Es decir, ni con la queja, ni con la demostración de papeles, ni con las preocupaciones que habíamos señalado, hubo poder humano para que se pudiesen cambiar a este personaje. Lo pongo de ejemplo y lo digo públicamente porque lo pusimos por escrito y porque nosotros no dejamos de decir las cosas con la claridad que corresponde, sobre todo porque hay documentación al respecto. ¿Esto qué nos demuestra? Nos demuestra que se instalan, ese es mi criterio, se instalan en la empresa, en las empresas públicas, y de allí no hay quien les mueva, van y vuelven girando, ¿no es cierto?, cumpliendo diversas actividades, y entonces los organismos de control interno y los externos permiten aquello sin tomar precauciones del caso. Lo propio está ahora aconteciendo de lo que se conoce. Por eso se habla de las cifras maquilladas. Y entonces una persona que ha estado dirigiendo el campo de Sacha pasa ahora a dirigir y a encargarse de lo que significa la exploración y producción. Y nadie toma cuentas y nos dan explicaciones que nadie las comprende. La denuncia de estos últimos días es muy grave sobre lo que podría haber significado el manejo de cifras maquilladas.
Y entonces no hay poder humano que pueda ingresar con las manos libres, sin compromisos al interior de la actividad de petrolera, de energía, de minera, etcétera, porque hay compromisos, hay núcleos que se han formado. Y esa es mi insistencia. No se trata de desalojarlo, sino de poner control. No hay controles, Miguel. Yo quisiera decir de eso de manera categórica. Lo que existen es oficinas, individuos, sujetos, definiciones de control, pero no hay control. Y lo que actuamos es sobre la leche derramada. Y aquello es sucesivo y permanente las 2 últimas décadas. De tal suerte que allí vuelvo a repetir que es imprescindible encararle al poder político, al poder de turno, cualquiera que éste sea, para que asuma definiciones y no se vuelvan ninguna de estos departamentos o ministerios en una especie de isla en donde se gobierna en función de los intereses y de los propósitos de coyuntura, sin una visión estratégica y menos pensando en el país, de tal suerte que se vuelven entes en donde todo el mundo o gran parte de aquellos que lo dirigen, me refiero a ellos, no a los trabajadores que generan la riqueza cotidiana y que están preocupados de que se produzca la energía eléctrica, estén en el pozo petrolero. Hay un grupo enorme, fantástico de gente dedicada a este trabajo, pero hay cabezas de dirección que lo que les interesa es llenarse los bolsillos, sabiendo además que van a gozar de la impunidad. Entonces, también hay que apretar las tuercas a aquellos que ejercen el poder político a nivel nacional. Esto sería, ingeniero Robalino, con políticas claras, firmes, a fin de, como dice el doctor Germán Rodas, ajustar las tuercas y mejorar los controles en sectores tan importantes como el petrolero y el eléctrico. Totalmente, Miguel. Yo pienso que para que haya este cambio transformacional, como lo he planteado, desde la cartera de energía, y justamente usted tiene la cartera de energía hacia todas las empresas que dependen de ella, tiene que haber primero decisión. Lógicamente, la parte política, como lo establece el doctor Germán Rodas, pero quien vaya a la cartera esta tiene que tener primero el conocimiento, la ética y la decisión. Y tiene que justamente, son puestos en los que se entendería que son de altísima honra cuando los nombran, porque es el otro problema, que mira que hay un tema que también debe preocuparnos. Estas generaciones jóvenes que han llegado, y que lógicamente gobiernos anteriores que han caído en actos de corrupción, les han convencido que ser corrupto no solo es bueno, sino que continuarlo. Entonces hay una gran misión de nuestras generaciones, especialmente los que estamos en los sectores energéticos, de ser de manera de mentores de estas nuevas generaciones, para hacerles ver que son recursos de todos los ecuatorianos y que definitivamente, mire, el país va a seguir apoyándose en la economía, nos guste o no nos guste. Tras la transición energética, la eficiencia, todo lo que hemos detallado, se necesita esta producción de energía. Producir energía es producir petróleo, producir gas, producir del poder hidroeléctrico que tenemos, hidráulico, ¿sí? Y lo requerimos para hacer el paso a la transición energética. Necesitamos recursos para desarrollar lo que nosotros llamamos justamente la generación distribuida, que es desarrollar energía a través de fotovoltaica, eólica, etcétera. Se necesitan recursos. Entonces, esto tiene que darse, y yo estoy totalmente de acuerdo siempre con el doctor Germán Rodas en el sentido de que ya es momento. Es decir, no podemos demorar más. Aquí se vienen problemas sumamente serios, como le planteaba Miguel, que si no se hace fases de exploración fuertes, de aquí a 4 o 5 años ya no vamos a tener que producir. Entonces, aquí no se está haciendo los deberes correctamente, por un lado. Y por otro lado, definitivamente hay que, nuevamente repito esto, hay que aclarar bien el rol de la pública, de la privada. El tema de comercio internacional que se ha planteado, fueron casi 143.500 millones de dólares, lo que manejó justamente en el periodo desde la llegada del presidente Correa hasta la salida del señor Lasso. De eso, solo si ponemos la cifra, que viene a ser 2 veces la deuda externa, la deuda que tenemos, y viene a ser 3 presupuestos generales del Estado, ¿sí? O sea, la cantidad de recursos que genera esta industria. Estas industrias hacen lo debido, Miguel. El problema es que los políticos son los que se encargan de que los dólares no lleguen a quienes más lo necesitan. Claro, se reparten el botín. Totalmente. El botín político. Entonces, para las empresas. Tenemos que cambiar y tenemos que exigirles que cambien. Tenemos que exigirles porque nosotros, vuelvo y repito, somos realmente los dueños y los que
a la final pagamos todos la factura y tenemos que pensar en las nuevas generaciones, Miguel. ¿Qué les vamos a dejar a ellos? Que es otro problema. Doctor Germán Rodas, esto es... Permítame que le diga una cosa. Sí, Permítame que les diga una cosa. El hecho de estar en un gobierno de transición no puede dejar que esto también siga en transición. Es el momento de asumir las cosas con verticalidad y en función de los intereses del país. No podemos hacer una política pensando en las elecciones, sino una política de respuesta a los intereses de los ecuatorianos. Perdónenme que les corte para decirles esta idea. Claro, lo que usted dice es importante. Los gobiernos son transitorios, hoy año y medio, el que venga será de 4 años, pero las políticas debieran ser permanentes, en donde se mantengan fuertemente los controles, doctor Rodas. Así es, y a mí me preocupa sobre todo en este periodo tan corto, porque si se hace la acción gubernamental pensando en las elecciones, se descuidan los temas o se los deja estar allí para no generar distorsiones, especialmente políticas. Creo que el país exige y demanda en todos los órdenes atender, pensando que este es un año fundamental. Creo que todos hemos repetido constantemente que hay mucho que recordar en la gestión de Clemente Yerobi Indaburo, que trabajó y dejó una historia para el país y que no se le ocurrió hacer la gestión pensando solamente que viene desde el siguiente mes de enero. Y entonces perdemos tiempo y sigue el asalto como el que estamos hablando hoy en materia de recursos no renovables y siguen los conflictos en otras áreas. Entonces es una invocación para que la conciencia patriótica exija que haya compromisos hoy, ahora, y no con cálculo político mediático y menos con aprovechamiento de un espacio de tiempo para acciones de mediano y largo plazo. Y evidentemente a las autoridades de la justicia que actúen denuncia tras denuncia, años distintos por parte de la Comisión Nacional Anticorrupción sobre el manejo de algunos temas de los que hemos tratado esta mañana y duermen el sueño de los justos, de tal forma que también ese es un elemento que no hace sino contribuir a la impunidad. Y cuando hay impunidad, la delincuencia organizada de cuello blanco sigue cumpliendo la tarea que desgraciadamente hemos señalado esta mañana. Solo 2 casos quisiera citar los que se ha empeñado la Comisión Anticorrupción, doctor Rodas, desde hace años. Y allí la impunidad se ha mantenido y no ha brillado la justicia. El caso Manduriacu, el caso Kaminovska, ya nos olvidamos. Así es, nos estamos olvidando de Odebrecht. Yo siempre digo lo siguiente. Y habrá tantos casos. Gozamos y nos sentimos contentos y nos transportamos felices en el metro, nos encanta que la ciudad tenga el metro, pero allí hay un sobreprecio enorme de Odebrecht que tarde o temprano tendrá que ser confrontado. Allí un caso, y Odebrecht también es Manduriacu. Felizmente allí estamos comenzando a avanzar recién desde el 2019. Hemos logrado algunos temas ya importantes, pero Kaminovska, usted lo acaba de señalar muy bien, pero tendríamos que hacer una larga historia, ¿no? Aquellos que se llevaron por la reconstrucción de Esmeraldas y de Manabí y que pretenden decirnos que han hecho obra pública cuando el asalto fue evidente. Claro, es decir, y ahora son perseguidos políticos. Así es, esa es la mejor forma de autodefinirse. La delincuencia de cuello blanco ha encontrado un mecanismo de protegerse, denominándose así, perseguidos políticos. Delincuentes comunes que estuvieron con cargos públicos a quienes la clase política en el ejercicio del control no fueron capaces de ponerlos donde deben estar. Y aquellos que estuvieron tras las rejas con los beneficios que ya sabemos, hoy pretenden buscar salir del país para seguir gozando de aquello que han asaltado los ecuatorianos. Esa es la impudicia en la que vivimos y por eso es que la sociedad civil tiene espacio suficiente para decirle al poder lo que hay que decirle, porque no estamos ni en campañas electorales ni nos interesa el orden mediático. Ingeniero Robalino, tema final, gobiernos transitorios, pues un periodo, y políticas permanentes, ¿cómo lograr eso? Hay que generar políticas energéticas en una línea de 30 años. Hay que generar un plan energético en línea de 10 años. Y con esto
justamente la premisa mayor de esto es abastecimiento. Abastecimiento de electricidad, abastecimiento de combustibles, abastecimiento en todo lo que se refiere a la parte energética. Porque con este marco usted crea lo que se llama la seguridad energética. Cuando usted crea seguridad energética en hidrocarburos, usted está generando el marco para que vengan las inversiones. Cuando usted genera la seguridad energética en el tema eléctrico, está generando el marco para que vengan las inversiones, especialmente desarrollar la ingeniería, la electricidad, la energía no convencional. Esa es la línea. Y como bien planteó usted, Miguel, este gobierno que es de cortísimo plazo tiene que dejarnos estructurando bases. Y le exigimos que estructure bases. Y esas bases son justamente estos planes. Bien, muchas gracias por el aporte al análisis de la situación del sector energético y la necesidad de fortalecer los controles y evitar la impunidad, especialmente en contratos con opacidad, con corrupción. Muchas gracias al ingeniero Miguel Robalino y al doctor Germán Rodas de la Comisión Anticorrupción. Muy amables. Gracias, Miguel. Un saludo cordial al doctor Germán Rodas. Un saludo cordial, buenos días, hasta pronto. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy gentiles, les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ya vengo, amor. ¿A dónde vas? Al banco, que tenía que hacer un depósito hasta hoy y me olvidé. Haz una transferencia desde tu banca móvil. Es tan fácil y mejor. Así podemos ver nuestra serie. Cierto, solo faltan 2 capítulos. Descarga banca móvil de Banco Pichincha. Y ten tiempo para más. Banco Pichincha, en confianza. Siente la emoción de estrenar un carro nuevo. Llévate ya tu Chery Tiggo 2 Pro, el SUV más vendido con diseño deportivo, potente motor,